el hacer justicia con sus propias manos. Hablamos de las cada vez más comunes detenciones ciudadanas. Acá un claro ejemplo de aquello. Estas imágenes fueron grabadas en Quilicura. En la plaza que está ubicada en las calles Egipto con Argentina, este sujeto fue sorprendido, según los vecinos, robando. Formaron alrededor de él un círculo impenetrable. Cada cierto rato patadas, cada cierto rato golpes de puño. Posibilidades de escapar, prácticamente ninguna. Y si de usar elementos extra se trata, acá hay otro video de una detención en la que envuelven a un hombre en plástico adherente. Imágenes que fueron registradas en la comuna de La Granja. Según los vecinos, este sujeto minutos antes había asaltado a una mujer que iba junto a su guagua en un coche por el sector Ovalle. Y si usted cree que esto pasa solo en Santiago, permítame contarle que no. Este otro registro fue hecho en la comuna de Villa Alemana. Acá sí que no escatimaron en plástico. El relato de quien graba da cuenta de que este hombre, para asaltar, habría empujado a una persona mayor que terminó perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo. Pero más allá de la sensación de liberación o falsa justicia que genera en los protagonistas de estas detenciones, hay casos que definitivamente se escapan de las manos. 11 vecinos de Puente Alto a prisión preventiva por fatal detención ciudadana. En esta ocasión fueron más allá de la retención. En efecto, golpearon al presunto delincuente hasta causarle la muerte luego de ser acusado de robar un teléfono celular. ¿Son legales las detenciones ciudadanas? ¿Qué implicancias jurídicas tienen estas? ¿A qué se expone una persona cuando termina por decidir tomar la justicia en sus propias manos? Ese es el tema hoy en Aquí Somos Todos. Este y otros temas vamos a tratar hoy en el Aquí Somos Todos, 16 horas con 2 minutos de hoy, viernes 2 de julio. Vamos a saludar de inmediato a Matías Vera, que está con este tema. Matías. ¿Cómo están? Les mando un abrazo gigante desde la Villa Los Aramos en Puente Alto. A ver, es una información que produce ciertas contradicciones que uno puede pensar, hay opiniones. 11 personas hoy están en prisión preventiva luego de participar en una detención ciudadana que terminó y que tuvo como resultado la muerte del presunto autor del robo de un teléfono celular. Hoy día nos acompañan los familiares de las personas que están en prisión preventiva y también algunos familiares que están en arresto domiciliario, precisamente luego de que la Fiscalía determinara que su libertad constituye un peligro para la sociedad. Entre otras razones, porque no habrían prestado auxilio a la víctima. Daniela, gracias por estar con nosotros. Primero, es tu padre el que está en este momento privado de libertad por haber participado de esta detención ciudadana. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo lo ves? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, mi padre está privado de libertad hace 23 días. Es un hombre intachable, sin antecedentes, jamás un problema con la justicia. Un hombre tranquilo, de casa, esforzado. Encuentro que la medida que se tomó hacia mi padre es realmente injusta. Este periodo de investigación él podría estar cumpliéndolo en su domicilio. Él no se va a arrancar a ningún lugar, él no es un peligro para la sociedad. Nosotros sí prestamos ayuda, sí se llamó a carabineros, sí se llamó a ambulancia. Ambulancia no puede llegar al lugar sin antes que llegue carabineros. Ese día se demoraron alrededor de 2 horas en llegar al lugar. Daniela, entonces eso de alguna manera se contraría con la visión de la Fiscalía que dice que no prestaron ayuda, pero tú lo aclaras porque estabas acá y seguramente la investigación después tomará alguna determinación al respecto. Pero en este proceso, ¿se hace algún mea culpa? ¿Se cometió algún error por parte de los vecinos que actuaron en esta detención ciudadana? Mire, acá no se hace un tema de si es un mea culpa, claro. Acá sabemos que hay... En lo que lamentablemente terminó esta situación, lamentable. Pero aquí lo que yo quiero evocar es que ha sido realmente injusto la forma en que se ha llevado la investigación del Ministerio Público. O sea, las pruebas que ellos tienen son muy bajas, son demasiado débiles. Mi papá no es un peligro para la sociedad, no tuvo injerencia en la muerte de este sujeto. ¿Y por qué de estos 11 vecinos que estuvieron con prisión preventiva, que ellos fueron citados como testigos, después de ser testigos, colaborar, prestar sus declaraciones, son imputados, privados de libertad? Siendo que aquí hubo mucha gente que participó, hay imágenes, hay videos. Entonces yo no logro entender de qué lado está la justicia.
El papá de Geraldine también está privado de libertad en prisión preventiva dentro de este mismo grupo de vecinos. Geraldine, ¿cómo lo ves tú? ¿Coincides con Daniela respecto de que no debiesen estar privados de libertad? ¿Tú crees que tu papá no es un peligro para la seguridad de la sociedad? Sí, totalmente. Mi papá en ningún momento lo tocó. Mi papá nos acercó, él estuvo en diferencia de 2 casas de donde estaba este tipo y en ningún momento lo tocó. Mi papá en la investigación sale con 3 vestimentas distintas en diferencia de segundos. ¿Cómo ellos explican que él se cambió de ropa sin haber regresado a su casa? Primero sale con su polera negra, un pantalón 3/4, después sale con polera verde, un short azul, y después sale con polera negra y pantalón largo, en diferencia de segundos. O sea, ¿cómo ellos explican eso? Entonces, de alguna manera, la visión de estas dos mujeres cuyos padres están privados de libertad tiene directa relación con que no deberían, según ellas, estar en prisión preventiva. Es más, muchas de ellas y vecinos que están aquí acompañándonos también con sus respectivos letreros, panfletos y pancartas, dicen que han sido amenazados por los familiares de la persona que falleció en esta detención ciudadana. Ángeles Araya, desde acá te estamos escuchando, te doy el pase a ti. Sí, primero agradecer a Daniela y a Geraldine que estén con nosotros y que nos entreguen su testimonio y su visión de cómo ocurrieron los hechos. Pero Matías, si pudiésemos por favor en fracción de segundos poder explicar qué fue lo que ocurrió. ¿Era un solo sujeto presunto delincuente el que llegó ahí? ¿Cómo fallece finalmente? ¿Y por qué están sus papás, que ellas dicen que no son un peligro para la sociedad y no se vieron involucrados? ¿Qué es lo que dice la Fiscalía para mantenerlos en esa situación? Por favor. Mantenerlos en esa situación, por favor. Yo ya les voy a transmitir lo que dice la Fiscalía, pero le voy a pedir a Daniela que precisamente nos relate un poquito de los hechos que tienen que ver con qué pasó. Primero se hablaba de un sujeto, pero la verdad es que parecen ser dos. Daniela, ¿qué fue lo que pasó ese día? En simple. En palabras simples y hacerlo corto, ese día se cometía un delito. Una mujer pide ayuda, auxilio, grita desesperada, los vecinos salen en auxilio. Y ya sabemos el desenlace. ¿Con qué se encuentran los vecinos cuando salen? ¿Con una persona, con dos personas? Con dos personas. En este caso, según su visión, los supuestos asaltantes. Claro. Y con, no supuesto, sí. Independiente que los vecinos estén hablando atrás, no te preocupes porque te estamos escuchando a ti, el micrófono lo tienes tú. Ok. Claro, eso fue lo que sucedió ese día, la detención ciudadana. Sí se llama Carabineros, sí se llama la ambulancia. Yo personalmente, a ver, somos personas que no tienen estudios de salud. Entonces, si uno no sabe, tú no puedes prestar los primeros auxilios. La ayuda que sí se puede prestar es llamando a Carabineros y llamando a la ambulancia. Sí se hizo. Esas dos cosas la hicieron. Queremos dejarlo claro porque uno de los argumentos de la Fiscalía es que no se prestó ayuda. Así es. Pidieron ambulancia y Carabineros. Sí, están los listados detallados de llamadas donde se muestra el tráfico de llamadas que sí se hicieron. A la 38 comisaría, al 133, al SAMU. Y posteriormente yo me acerco con mi padre a prestarle ayuda a él, porque yo sí tengo estudios de enfermería. ¿Ya? Y yo me acerco a él con la intención de prestar ayuda. Lamentablemente, él había fallecido, pero la intención de prestar ayuda siempre estuvo. Mi papá no es un peligro para la sociedad, yo quiero a mi papá en la casa. Él no tiene por qué estar pasando por esto. Que la justicia haga su trabajo bien. Hoy día estamos esperando la resolución de la Corte, porque el día miércoles se fue a la revisión de la prisión preventiva, a donde fue mi papá y el papá de Geraldine. La jueza modifica la cautelar, pero el fiscal pide apelar. Entonces se va a la Corte. Hoy en la mañana, desde las 9 de la mañana que estamos esperando la resolución, ha sido un día horrible, angustiante, doloroso. Hemos pasado días horribles, de verdad, que no se lo doy a nadie. Y quiero a mi papá en la casa, por favor, hagan algo. Abran los ojos y necesito que se haga la justicia real, la real justicia. Y no olvidar que quedan 2 vecinos también en prisión preventiva. Claro. Importantísimo. Mi papá sigue estando en prisión preventiva, son 4 vecinos que están en prisión preventiva. Ahora, lo que dicen los vecinos acá, finalmente en sus carteles, en sus discursos, es que son inocentes, que no debiesen estar viviendo la prisión preventiva hoy en este proceso de investigación. Lo cierto es que una persona murió también en este asalto, pero ¿cuáles son las implicancias? ¿Cómo se resuelve esta situación? Y también para responder tu pregunta, Ángeles, ¿qué dice la Fiscalía? La Fiscalía es bien concreta. Dice que la libertad de las personas imputadas constituye un peligro para la sociedad por cuanto
tanto no prestaron auxilio a la persona que finalmente terminó perdiendo la vida luego de este asalto. Yo hablo de presunto asalto y quiero ser enfático porque la justicia no ha fallado todavía. Claro. Y yo no soy juez, tampoco ninguno de los que estamos acá, por eso hablamos de presunto asalto, presunto homicidio, delincuente, y nadie ha sido todavía condenado. Entonces eso es importante utilizar bien el lenguaje. Pero absolutamente. La visión de la Fiscalía es esa. ¿Qué va a determinar más adelante la justicia? Bueno, eso lo vamos a saber en la medida que se desarrolle la investigación. Ya. Está con nosotros Matías, Geraldine y Daniela. Está Marisa Navarrete, ella es abogada, ex fiscal también, nos acompaña esta tarde amablemente para tratar de explicar esta situación y el por qué se llega finalmente a una instancia como esta. Marisa, ¿cómo estás? Sí, hola, buenas tardes, Ángeles. Gracias por estar con nosotros una vez más. Marisa, ¿es legal una detención ciudadana y hasta qué punto, no? Sí, mira, este es un tema súper complejo, uno comparte, ¿cierto?, el dolor de cualquier persona que tiene a alguien privado de libertad, ¿cierto? Aquí vamos a tratar, ¿cierto?, de analizar el tema desde la altura, digamos. Sí. Una detención ciudadana, ¿cierto?, está permitida por la ley, pero la detención ciudadana significa detener a una persona que está cometiendo actualmente un delito o que acaba de cometerlo, con un fin muy determinado, que es ponerlo a disposición de la autoridad, es decir, de la policía. O sea, entonces, es retenerlo hasta que llegue Carabinero o la PDI o cualquier otro organismo. Así es, exactamente, eso es la única objetivo que puede tener. No pueden pegarle, por cierto, no pueden privarlo de libertad por más tiempo, por ejemplo, llevarse para la cárcel, encerrarlo. No pueden atentar contra ello, porque pensemos, Carabinero tampoco puede hacer, ¿cierto? Tampoco puede pegarle a la persona, tampoco puede encerrarle a una persona. Tiene que Carabinero, ¿cierto?, una disposición especial y llevarlo ante un juez. En el caso de las personas, tienen la obligación de ponerlo a disposición de la policía. Por lo tanto, cuando vemos a nosotros situaciones como la que han mostrado, eso no lo llamamos una detención ciudadana, le llamamos simplemente un linchamiento, eso es. Una persona que hoy día está fallecida, que jamás tuvo un juicio. Y esto es bien relevante porque un linchamiento jamás puede ser permitido en nuestro país. Porque si nosotros abrimos una puerta para ello, eso significa que cualquier persona va a estar autorizada a matar a las personas que creen que han cometido un delito, sin juicio previo. Entonces, aquí tenemos que retrotraernos a los principios fundamentales en que hemos logrado como sociedad, ¿cierto?, entransar lo que llamamos el Estado de Derecho, es decir, el sometimiento a el derecho. Y el derecho establece que cualquier persona tiene derecho, antes de ser condenada, a un juicio. Ya. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que decir. Entonces, sí, no, yo lo entiendo, pero ya, dicho eso, finalmente fallece este presunto delincuente. Se toman a 11 personas detenidas que aparentemente vecinos que estaban involucrados, aparentemente, porque todavía no se ha determinado absolutamente nada de manera legal. Se toma detenida a estas personas, algunos quedan en prisión preventiva, 4 todavía están en prisión preventiva y otros están con arresto domiciliario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno sí y por qué otro no? Ya. Bueno, entonces, dicho lo que acabamos de explicar para saber cuándo podemos detener, ¿sí? Aquí estamos hablando de un tema distinto. Estamos hablando de cuándo es posible aplicar una medida cautelar como la prisión preventiva, que es la medida más gravosa que existe en nuestro sistema procesal penal, ¿cierto? Ahí hay criterios, por cierto, criterios que primero los tiene que tomar el fiscal y luego un tribunal cuando tiene que resolverlo. Uno de los criterios que tienen los tribunales y la fiscalía cuando lo pide es la gravedad que tiene asignada el delito, ¿cierto?, en la ley. El delito de homicidio tiene una pena alta, es decir, de los 10 años y un día hacia arriba, dependiendo, ¿cierto?, de los casos, esas personas no van a tener derecho a ningún beneficio, lo que significa que van a tener que cumplir esa pena privado de libertad. Por lo tanto, hace como por así llamarlo, una prognosis de lo que va a suceder y dice, bueno, si esta persona va a estar presa, ¿cierto?, probablemente el hecho de que yo la deje en libertad va a fugarse. Pero existen otros casos, por ejemplo, y lo que dicen ellos, es que la prueba no es suficiente. No es contundente, cuando dicen, la prueba porque se no ve es... con 3 vestuarios distintos, así porque es. Tienen intachable conducta anterior. Obviamente nosotros no conocemos esos antecedentes, pero ese es el análisis que tiene que hacer el juez y la defensa. La defensa es la encargada, ¿cierto?, de decir, bueno, en este caso no tenemos suficiente prueba para decir que esa persona que está privada de libertad tiene presumiblemente participación. Entonces, como decae, ¿cierto?, esta presunción de culpabilidad,
obviamente no se podría imponer la medida más gravosa, ¿cierto?, que es la prisión preventiva. Podría esta cambiarse, y entiendo que así se hizo, cambiarse a una medida cautelar menos gravosa, como el arresto domiciliario nocturno, por ejemplo, que entiendo que es lo que pasó. Sí. Por lo tanto, el análisis concreto de cuándo una medida cautelar como la prisión preventiva es procedente, hay que hacerlo conociendo todos los hechos. Una persona sin antecedentes penales, ¿cierto?, una persona que está en duda su participación, por cierto que no parece proporcional a una prisión preventiva. Claro. Oye, pero porque aquí, por ejemplo, se revisaron el día miércoles. Estamos haciendo la cronología de acuerdo a lo que nos explicaba Daniela, la hija de una de las personas que está en prisión preventiva. Son 4 los vecinos, en este caso, que están bajo esta misma condición. Se revisa la medida cautelar y aparentemente la jueza, de acuerdo al testimonio de Daniela, dice sí. Se cambia la medida cautelar a arresto domiciliario. Y la fiscalía dice no, y hoy día está en la Corte de Apelaciones. ¿Cuál es el procedimiento legal? ¿Por qué se llega a esa instancia y cuánto demora esa resolución? ¿Y cuál puede ser el fallo? Claro. Cuando se revisa la cautelar, tienen derecho a apelar tanto la defensa o la fiscalía, dependiendo del caso, y esto se ve por la Corte de Apelaciones, en este caso entiendo de Santiago, o San Miguel, no sé en qué comuna fue esto realmente, debería ser la de San Miguel. Fue en Puente Alto el hecho. Esto se ve muy rápido, son resoluciones que se toman bastante rápido porque se trata de personas que están privadas de libertad. Por lo tanto, si se apela, tiene 5 días para apelar el fiscal, después de esos 5 días se va a ver en un par de días, se ve la causa, y hoy día, entiendo, se vio ya la causa. Por lo tanto, hoy día mismo debiera aparecer la resolución en breve en el sistema o en la noche. Ya, y si fuera no favorable para ellos, si dijeran se mantiene en prisión preventiva, ¿hay alguna otra instancia judicial? Ordinariamente no hay, o sea, solamente poder volver a pedir la revisión de la medida cautelar con nuevos antecedentes que puedan aportar, ¿cierto?, tanto la defensa como los propios familiares, por ejemplo, como, no sé, cámaras de vigilancia, qué sé yo. Se puede volver a revisar siempre la medida cautelar. Perfecto. Vamos con Matías, que está con nuestros testimonios, Daniela y Geraldine. Lo concreto y lo cierto es que una persona murió en medio de esta especie de linchamiento que nos describía muy correctamente Maritza, y además están en prisión preventiva estas personas. Daniela, estábamos conversando, mientras tanto escuchábamos atentamente a la exfiscal. En el fondo hay un mensaje también que es importante que tú me decías que quieres entregar. Sí, yo el mensaje que quiero entregar es que por ningún motivo nosotros justificamos la muerte de alguien. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Lo que sí queremos dejar claro es que nuestros padres son inocentes y no son un peligro para la sociedad. Mi tío, el papá de Geraldine, solo observó, en ningún minuto se acercó. Él es inocente. Él es inocente, no tiene por qué estar en prisión preventiva. Si es eso lo que nosotros queremos visibilizar, que se haga justicia, que a los responsables, lamentablemente, van a tener que pagar su responsabilidad. Pero las personas que son inocentes no tienen por qué estar privados de libertad. Eso es lo que a nosotros nos duele profundamente y sentimos que es muy injusto. Eso. Geraldine, Daniela, a todos los vecinos, muchísimas gracias. Lo cierto es que aquí es complejo, ¿eh? Son dos verdades que chocan entre sí. Está la muerte de una persona, están otras personas privadas de libertad. La justicia va a ser la única que finalmente va a determinar. Nosotros podremos estar o no de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y cuál es la postura que ellos tienen. Lo cierto es que esos son los hechos y están en pleno proceso investigativo. Bien, gracias Matías, vamos a seguir muy atentos a este caso. Daniela, Geraldine, gracias por contarnos, gracias por confiar en nosotros, les mandamos un abrazo afectuoso y mantenemos las líneas abiertas. Gracias. 16:19, es momento.